Muy buenas a todos chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube. Me presento, soy Cristian Bejarano y hoy os voy a enseñar un sistema rack muy pero que muy potente. Así que si quieres aprender a hacerlo, quédate hasta el final del vídeo. Vamos con la demo. Muy bien chicos, ya estamos en la demo. Vamos con la primera pregunta donde le vamos a preguntar: dime qué dice el artículo 25. Vemos la pregunta. Vemos que procesa aquí la respuesta y nos dice que según el artículo 25 de la LAU, el arrendatario tiene un derecho de adquisición preferente en caso de venta de la vivienda arrendada. Vamos a ir al artículo 25 de la LAU. Aquí tenemos la ley de arrendamientos urbanos, artículo 25, derecho de adquisición preferente. Luego vamos a tirar hacia abajo y vamos a preguntarle qué artículo es la resolución del derecho del arrendador. Vamos a copiar esto de aquí, poner aquí. El artículo hace referencia a resolución del derecho del arrendador. Vamos a enviárselo. Está procesando la pregunta y nos está dando la respuesta. Y aquí nos dice que es el artículo 13. Se regula la resolución del derecho del arrendador en diversas circunstancias. Si venimos aquí, vemos que es el artículo 13. Y en todo caso, le podemos hacer otro tipo de pregunta. Aquí tenemos una pregunta que ya tenía preparada, donde es un tema bastante común, donde le preguntamos si la caldera se ha roto por vieja y el dueño dice que no es cosa mía, como si fuera cambiar una bombilla. ¿Quién tiene que pagar las reparaciones grandes frente a las pequeñas por desgaste? Vamos a enviárselo. Vamos a esperar la respuesta y aquí nos da la siguiente respuesta, que según el artículo 21 de la LAU, el arrendador está obligado a realizar todas las reparaciones necesarias para conservar la vivienda en condiciones de habitabilidad, salvo que el deterioro sea imputable al arrendatario, según el artículo 21.1, artículo 21.3, 21.4, y como yo no soy experto en esto, vamos a hacer las siguientes verificaciones. Muy bien, para hacer la comprobación vamos a ir a Gemini 2.5, vamos a subir la LAU en PDF y le vamos a decir que es un experto abogado en el sector inmobiliario con 15 años de experiencia. Le vamos a decir que nos diga si la respuesta a las preguntas son correctas basada en su base de conocimiento en la LAU. Vamos a enviarlo. Y después de un ratito de razonamiento, vamos a verificar las respuestas de Gemini. Nos dice que como abogado especializado en derecho inmobiliario, detalla la validación de cada una de las respuestas. Pregunta 1. Su análisis del artículo 25 es excelente. Pregunta 2. Su respuesta es impecable. Pregunta 3. Su interpretación del artículo 21 es correcta y a la que se aplica a diario en los tribunales. La ley distingue claramente entre dos tipos de reparaciones. Con la verificación de Gemini damos correctas las respuestas de nuestro agente de inteligencia artificial. Vemos que el rack funciona correctamente. Vamos a pasar ahora a cómo hemos hecho este sistema rack tan impecable. Muy bien, aquí estamos ya en nuestro nodo, donde empezamos con un chat, donde tenemos la pregunta ya procesada de la caldera que se ha roto por vieja. Luego tenemos aquí a nuestro agente, que es el cerebro de este workflow, que es un agente que pasa preguntas en lenguaje natural a queries de SQL. ¿Por qué hacemos esto? Porque luego lo que vamos a hacer aquí es coger esta query y se la vamos a pasar a nuestro nodo de Postgres,
que en este caso está vinculado a nuestra base de datos en Supabase. Cuando nosotros le pasamos esta query, él lo que va a hacer es devolvernos todos los metadatos. En este caso le hemos dicho que el límite son 5, entonces nos va a devolver los metadatos más relevantes. Cuando tenemos esos metadatos, vamos a ver si el contenido está vacío o no, y en este caso, como no está vacío, vamos a ir por arriba, vamos a poner un código JavaScript donde vamos a ordenar todos los datos que nos ha devuelto el nodo de Postgres y vamos a filtrar los resultados. Vemos que aquí tenemos un código un poquito largo y, si os soy sincero, esto me ha ayudado con la inteligencia artificial, con Claude, para poder realizar esta salida. ¿Qué nos da esta salida? Realmente nos da el artículo, el tema, el título y el contenido, que ya lo obteníamos anteriormente, pero le añadimos un score, el ranking, sería como los tokens, y luego el tipo de match. En este caso sería general. Luego juntamos todo, estos 5 ítems en uno para captar todos los datos. Aquí también tenemos una expresión JavaScript para que queden bastante más limpios. Como vemos, esta es la entrada y esta es la salida. Y por último ya tenemos a nuestro agente experto en la Law para darnos esta respuesta con todos los datos aquí ya, con la pregunta del usuario y los datos del sistema RAG para poder tener el máximo contexto posible y responder de la mejor manera. Ahora os voy a explicar por qué este sistema funciona mucho mejor que todos los sistemas con los que estamos acostumbrados a ver tutoriales o trabajar con nuestros agentes. Vamos a hacer la diferenciación. Nos vamos a ir a nuestro N8N. Ya en nuestro N8N vemos que tenemos al típico RAG básico, donde tenemos a nuestro agente de inteligencia artificial conectado a un vector store, y a partir de aquí tenemos un embedding y también tenemos un re-ranker. Si venimos aquí y le hacemos una pregunta, vamos a preguntarle qué dice el artículo 25, vemos que va a su base de conocimientos y nos da una respuesta. Pero aquí, en este caso, le vamos a preguntar, por ejemplo, qué dice el artículo 25 y el artículo 11. Y vamos a comprobar que este agente no nos puede dar la información porque no procesa los datos correctamente. Luego hubo otra opción donde los agentes ya empezaron a hacer un poquito mejor, que son con la entrada de los metadatos. Nosotros subimos una base de conocimientos que tienen un contenido con metadatos que son como etiquetas para poder encontrar mejor este contenido. Por ejemplo, venimos aquí y le vamos a decir qué dice el artículo 25. Le hacemos la pregunta de qué nos dice el artículo 25 y vemos que su respuesta ya es bastante mejor, donde nos dice que el artículo 25 hace referencia al derecho de adquisición preferente, como vimos anteriormente. Pero si enviamos una pregunta donde vamos a hacer referencia al artículo 25 y al artículo 11, donde tenemos dos metadatos que serían como dos etiquetas, aquí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque nos encuentra el artículo 25, pero nos dice que el artículo 11 aún no lo ha encontrado. ¿Por qué? Porque cuando hace la búsqueda en el Vector Store, los metadatos que tiene
van a hacer referencia al artículo 25, no van a hacer referencia al artículo 11. Y es por eso y por ese motivo que no encuentra el artículo 11. Y esto es un gran problema porque si tenemos un asistente RAG donde no es capaz de encontrar dos etiquetas a la vez y en el caso de que lo encuentre una etiqueta ponga artículo 25 pero tengamos otra etiqueta donde no coincida exactamente como lo tengamos en nuestro sistema RAG, no nos va a devolver la respuesta correcta. Y es por eso que la solución a este problema es hacerlo de la siguiente manera. La solución es este sistema donde tenemos un agente que hace consultas en SQL a nuestra base de conocimientos y a partir de ahí ordenamos, filtramos y damos una respuesta. Vamos a hacer otra vez esta pregunta. Vamos a ver cómo ahora procesa la pregunta en lenguaje natural y nos va a dar una respuesta. Está pensando y aquí nos está dando la respuesta a las dos etiquetas que tenemos, que según el artículo 25 de la LAU el arrendatario tiene un derecho de adquisición preferente, y luego nos dice que según el artículo 11 de la LAU el arrendatario puede desistir del contrato de arrendamiento. Como vemos, esta solución nos da un gran cambio en nuestro sistema RAG porque ahora pueden ser muchísimo más precisos que eran anteriormente, ya que conjuntamente con los metadatos y consultas en SQL a nuestra base de datos nos puede dar exactamente la respuesta que nosotros estamos buscando. Os voy a explicar un poquito más detallado de por qué este sistema funciona correctamente. Cuando nosotros hacemos la pregunta, tenemos aquí nuestra gente que nos da una query en SQL. ¿Por qué hacemos esto? Porque si nosotros vamos a nuestro Supabase, tenemos nuestra base de conocimientos con el contexto, los metadatos y los embeddings. Si venimos aquí tenemos el SQL Editor. Con este SQL Editor lo que podemos hacer son búsquedas en SQL. Es decir, a través de un código SQL nosotros podemos obtener datos. Si venimos a nuestra agente, ¿vale? Venimos aquí, por ejemplo, vamos a seleccionar este de aquí y vamos a copiar el resultado y venimos a nuestro SQL Editor de Supabase, lo pegamos, le vamos a dar a Run y vemos que funciona. Nos está devolviendo lo que nosotros estamos buscando. Entonces, lo que estamos simulando con el agente realmente es esto. Venimos, chat, obtenemos la pregunta del usuario, la transformamos en una query y esta query es la que venimos aquí e insertamos. Esto de aquí es lo mismo que venir a Supabase y hacer la búsqueda desde aquí, y es por este motivo que esta solución de momento es la más óptima que he encontrado ahora mismo con los sistemas RAG. Muy bien, para la gente que no sepa cómo tener la LAU, en este caso los documentos en nuestra base de conocimientos en Supabase, lo vamos a hacer de esta siguiente manera, donde tenemos un manual trigger. Luego vamos a ir a nuestro Google Drive, descargamos el PDF, extraemos el texto con este nodo, luego con un código JavaScript procesamos todo el texto, lo ponemos en chunks, le ponemos etiquetas que serían los metadatos y luego ya lo subimos a nuestra base de conocimientos de Supabase en el Vector Store. Si vamos a Supabase vemos que ya no tenemos nada. He borrado ya la base de conocimientos que tenía anteriormente para demostraros y enseñaros cómo se sube este PDF aquí en Supabase.
ya lo tenemos en blanco. Entonces, hay algo que no he encontrado en otros vídeos, que es que cuando le damos al manual trigger, descargamos, extraemos y procesamos. Si aquí no tenemos una tabla, no la podemos subir a ningún lado. Entonces, para crear la tabla, tendremos que ir a SQL Editor. En este caso, con este código, vamos a crear la tabla. Vamos a crear las columnas. Luego, lo que tenemos que hacer es crear las funciones, porque si no creamos funciones que son como las preguntas para hacer las búsquedas, por mucho que hagamos las preguntas, no sabremos cómo hacer estas búsquedas con estos filtros. Entonces, tenemos aquí la creación de las funciones y por último tenemos que darle un acceso público, porque si no, Supabase nos va a dar errores. Entonces vamos a insertar primero esta tabla. Vemos que nos da con éxito. Si venimos aquí, ya tenemos aquí nuestra tabla. Vamos a crear las funciones. Vamos a darle a Run. Y por último, vamos a publicarlo. ¿Vale? Vamos a darnos permisos a nosotros para poder hacer estas pruebas. Cuando tenemos esto, ya todo aquí, ya podemos ir a N8N y ya poderle dar aquí. Se activa todo el nodo. Aquí está descargando Lau. Vemos que ya empieza a subir todos los 37 ítems, que son los chunks que se han generado con el contenido, los metadatos, perspectiva, título, la ley y así 37 ítems, que son los 37 artículos que tiene la ley. Y luego ya se nos sube a nuestra base de conocimiento en Supabase. Si venimos aquí y refrescamos, vemos que ya tenemos subida toda nuestra base de conocimientos en Supabase, con contenido y los metadatos del tema, la sección, la perspectiva, palabras clave, artículo y título del artículo. Sin este paso no podemos hablar con nuestro agente de inteligencia artificial y él no puede hacer todas las queries y obtener todo el contexto para darnos la mejor respuesta. Cuando ya tenemos todo creado en Supabase, simplemente vamos a probar ya nuestro agente de inteligencia artificial. Vamos a preguntarle qué nos dice el artículo 34. Vamos a darle. Vemos que aquí hace la consulta, la pasa a Postgres, viene por arriba, filtra y lo ordena y ya nos da la respuesta. Otra cosa a tener en cuenta, esto ya es un bonus, tenemos aquí que en el caso de que la query esté vacía, puede que nuestro agente falle, vamos a venir por aquí, vamos a limitarlo con solamente 1 y le vamos a dar esta query a nuestro agente. Este agente va a corregir la query, se la va a devolver y va a hacer otra consulta. En el caso de que las consultas sean más de 3, vemos que aquí tenemos el recuento y los máximos de reintento. En todo caso, vendrá por aquí abajo y nos va a poner una query donde nunca falle, que nos dé un contexto en general. Así nuestro nodo nunca se va a frenar. Pero es una solución que he dado para hacer esta prueba. No quiere decir que sea la mejor, pero sí que es bastante efectiva para que nuestro agente siempre nos dé una respuesta, por lo menos lo más cercana posible a la respuesta que estamos esperando.
Cuando tengamos esto, vendremos aquí, nos dará la query, pasará por arriba y hará todo el proceso que hemos visto hasta ahora. Muy bien, hemos llegado a la parte final de nuestro vídeo, donde os he enseñado las diferencias que hay entre un sistema RAG básico, un sistema RAG con metadatos, que es bastante bueno, pero vemos que no acaba de atinar dependiendo qué tipos de preguntas cuando se hacen un poquito más complicadas. Y por último ya tenemos nuestro sistema RAG que ejecuta queries en SQL y luego obtenemos el contenido de nuestra base de conocimiento con los metadatos concretos que queremos obtener. Este sistema es bastante bueno, pero tiene unas inconveniencias que es un poquito más complicado de hacer, que tenemos que tener el prompt muy detallado con todas las etiquetas que tenemos, que hayamos subido anteriormente, cómo tiene que actuar, cómo tiene que hacer las queries, darles ejemplos. Pero una vez tengamos esto, puede ser muy concreto. Sé que este vídeo es un poco más corto a lo que estamos habituados a ver en mi canal, pero me gustaría saber si os gusta este tipo de contenidos y en todo caso si os gusta el otro formato, dejármelo saber en los comentarios y os voy a explicar cómo he hecho este sistema RAG paso a paso, nodo por nodo, para que vosotros lo podáis replicar en vuestras casas. Igualmente, si queréis practicar en vuestras casas, os dejaré aquí abajo en la descripción el JSON para que lo podáis descargar y podáis hacer pruebas con vuestro N8N. Si tenéis alguna duda o pregunta, también os dejaré un correo electrónico donde me podéis preguntar o bien en los comentarios de este vídeo, os responderé a todos. Y también voy a ofrecer unas consultorías gratuitas. Si queréis tener una consultoría de media hora, una hora gratuitamente conmigo, dejármelo también saber en los comentarios y nos pondremos en contacto. Muchísimas gracias por todo, chicos. Espero que os haya podido aportar muchísimo valor y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, compañeros.